Después de un par de meses sin traer reseñas de documentales, a pesar de que me los he visto, hoy decidí hacer una doble función con, claro, documentales de Netflix. Y el primer documental que vi es el de la captura del enfermero asesino. Hace unas semanas tuvimos su versión película, la cual fue El Ángel de la Muerte, la que fue protagonizada por Eddie Redmayne y Jessica Chastain. Lo cual encontré curioso. O sea, primero nos presentan la película o la serie, por ejemplo, en el caso de Dahmer, que vimos la serie con Evan Peters, y como 1 o 2 semanas después tuvimos el documental de las cintas de Dahmer, el cual le debo una reseña, y ahora con este tuvimos la película y ahora tenemos este documental, el cual, al igual que la película, pero noté que cambiaron muchas cosas, perdón que me, que me enrolle en esto, pero en la película ponen, creo el nombre del personaje de Jessica Chastain ahí se llama Annie, y en esa película la ponen como la que hizo un montón de cosas para atrapar a este enfermero, a Charles Cullen, me parece que es su nombre, y ya ves el documental y realmente, o sea, sí ayudó, pero no tanto. Aunque bueno, todo es con fines de drama, ya lo sabemos. Pero en fin, ¿de qué trata el documental en caso de que no se hayan visto la película? Pues bien, este se centra en Charles Cullen, un enfermero el cual había ya trabajado en varios hospitales, y esto era debido a que lo cambiaban, lo trasladaban o simplemente lo corrían y no tenía malas referencias. Todo el mundo decía que era muy bueno, que era un gran trabajador. Pero actualmente en el hospital en el que se encuentra trabajando han habido unas muertes que son un tanto curiosas, que no se justifican, es decir, muertes de gente que ya estaba para ser dada de alta, y la policía le llega un caso y ellos empiezan a investigar y dan por puros azares del destino y realmente por accidente con el nombre de Charles Cullen. Empiezan a indagar y se dan cuenta de un posible rastro de muertes que el mismo Charles pudo haber dejado tras de sí. Entonces empiezan a investigar y por ahí también gente de su actual trabajo se da cuenta de este hecho, y entre algunas ex compañeras de Charles y la misma policía intentarán averiguar qué ocurrió y hacer que Charles confiese todos sus crímenes. Sí, ya lo he dicho yo en otras reseñas de otros documentales, la gente que más buena onda se ve es la que resulta tener muchos monstruos bajo la cama, varios cadáveres en el armario, porque te describen a Charles de una forma en la que hasta cierto punto, no puedo decir que te encariñas con él, pero dices, oh, porque en un principio te lo describen como que era muy buen enfermero, que era un padre amoroso. Yo en la película dudaba que tuviera hijos, resulta que sí que tenía hijos el verdadero Charles, y que sobre todo esta amistad que tiene con su amiga enfermera, creo que se llama Annie, pero no recuerdo muy bien, pero ella tenía una enfermedad en el corazón y lo mantenía en secreto para toda la gente de su trabajo porque ella no quería que la despidieran, quería tener cierto tiempo trabajando para al fin tener seguro médico y poderse tratar y darse de baja médica, pero sin perder su empleo. Charles se da cuenta de esto y en lugar de delatarla como una ratilla, él le ayuda, él incluso llega a atenderla a ella en ocasiones y atender a los pacientes de ella. Te demuestran que era alguien que muy protector, que no le molestaba trabajar de más con tal de que su amiga estuviera bien, y ella veía cómo era con los pacientes y es que era un enfermero increíble, y tú dices, oh, ¿cómo este trocito de pan puede llegar a ser algo malo? Seguramente deben de estar equivocados, pero no, porque Charles era un enfermo tremendo y te van contando más o menos por qué se fueron dando las cosas. Y él incluso en ocasiones intenta seguir manteniendo esta imagen de no, es que yo soy muy bueno y no podía tolerar que la gente sufriera y por eso me la cargaba. Pero era como no, se llegó a asesinar a gente que ya estaba sana. Era alguien totalmente enfermo, era alguien que perdió completamente como su foco. Era alguien que ya no deseaba ser enfermero, que sentía que ya no tenía la vocación, pero seguía adelante por mera necesidad. Y quizá eso fue lo que lo devastó totalmente y empezó a asesinar personas. Y técnicamente lo hacía de una forma inteligente para no estar directamente ligado con estas cosas, pero lo que pasa es que como lo hacía muy seguido, las pruebas no podían evitar apuntar hacia él.
Y es ahí donde apuntaban no solo hacia Charles Cullen, sino hacia otros culpables tremendos de los asesinatos. Porque sí, lo más seguro es que sean culpables y eran los mismos hospitales. Y no porque, no sé, no tuvieran control de los enfermeros, porque no van a tener a un guardia de seguridad siguiendo a cada empleado que haga su trabajo, pero sí por encubrirlos. Dicen que también es culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y en este caso, los hospitales le agarraban la pata a la vaca. Porque ellos sabían, hacían investigaciones internas, daban con Charles, o no fervientemente, no al 100%, pero lo más seguro es que fuera él. Y si bien lo despedían con buenas recomendaciones para que lo contraten a otros hospitales y que el problema fuera de ellos, sin detener las matanzas, sabiendo qué tipo de persona tenían contratadas y no hacían nada al respecto, porque esto puede traer la ruina al hospital. Es decir, ¿cómo vas a ir tú que estás malo, que estás enfermo, a un hospital donde tenían trabajando a alguien que mataba a las personas? Obviamente eso es mala publicidad y se va a traducir en tener menos pacientes, menos ingresos, menos dinero y la quiebra. Pero el punto de todos los hospitales, si bien es un negocio tremendo, una de corazón, una en romántica quiere creer que es tratar a las personas, hacer que se mejoren. Y obviamente encubrir a un asesino no lo hace, no hace que cumpla su cometido. Me recordó mucho al caso que de una serie que comparé cuando hablé de la película del Ángel de la Muerte, de la que está basada. La serie es El Doctor Muerte, también, que fue protagonizada por Joshua Jackson, Alec Baldwin. Y también te hablan de un doctor que todo el mundo tenía en muy buena estima, que supuestamente era un genio, pero que había estado en varios hospitales. Y era porque estos hospitales se iban pasando la bolita. Como veían que era un tremendo fraude y era un tremendo carnicero en cirugía, pues obviamente lo iban corriendo. Y no decían nada para no hacerse responsables de su propia incompetencia. Al vigilar a este doctor, al checar bien sus antecedentes, era lo mismo con este enfermero, con Charles Cullen. Y si bien él asesinó a esas personas, los hospitales tuvieron mucha culpa en dejarlo libre por tanto tiempo. Incluso hay uno que se vanagloria de que no, nosotros lo investigamos y lo expusimos y lo despedimos. Y es como, no, hijo, no. Pusiste muchas trabas, todo el hospital puso muchas trabas para que no se descubriera que en su investigación interna lo habían visto a él, habían checado que era Charles y no habían hecho nada. Ahí ya quisieron vanagloriarse cuando ya no hubo más posibilidad de encubrirlo. Es un documental que la verdad da mucho coraje ver. Es un poco como una montaña rusa de emociones, porque por un lado te presentan a Charles Cullen y te dicen que es buena gente, ves las cosas que hace en un principio, pero cuando ya te das cuenta cómo está cometiendo estos asesinatos y también ves el punto de vista de familiares de las víctimas, pues oye, da coraje, pero es que va a sonar feo. Pero yo creo que a mí me daba más coraje los propios hospitales, porque ese tipo ya no tenía remedio. No digo que no tenga culpa, o sea, él el que lo asesinaba, él era el principal culpable, pero no puedo decir que estuviera loco porque no lo declararon demente, pero es obviamente alguien que no carbura, que no está bien para hacer ese tipo de cosas. Y los hospitales que se daban cuenta de esto no hacían nada para detenerlo. Y por esa parte me dio mucho coraje. Es un documental que, pues sí, les digo, les va a dar un poco de coraje, pero es muy interesante de ver. Y también, además de coraje, pues da un poco de miedo, ¿no? ¿Con qué confianza vas a un hospital? Yo sé que hay más enfermeros y más doctores buenos, pero híjole, la posibilidad de que te toque alguno que esté medio loco, ya está. Y te hacen que te dé más susto al ver este tipo de documentales. El siguiente documental que vi no es precisamente un documental, sino una serie documental de 4 episodios, el cual es Los entresijos de la FIFA. Y decidí sí subirlo hoy, justo que sale el mundial. Creo que lo subiré el mero 20, no estoy muy segura. Pero esta serie documental es muy interesante incluso si no te gusta el fútbol. Porque si no te gusta el fútbol, pero te gusta el chisme,
este documental es perfecto para ti. Básicamente te van contando un poco la historia de la FIFA, pero más que nada a partir de cuando empezó a llegar el dinero, los dineros. Porque ahí es cuando comienza toda una serie de dominó, de sobornos, de tranzas, de malversaciones de dinero. Era algo tremendo, mucha corrupción ahí. Ojalá yo trabajase en la FIFA para hacerme rica como ellos. Porque te dicen los tratos que se empezaban a hacer con marcas, cómo se confabulaban así dinero debajo del agua, que daba preferencias que no eran totalmente legales a ciertas empresas, pero que las cosas se pusieron aún peor cuando al que la mayoría del mundo, al menos de mi quinta, conoció como el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, fue precisamente presidente de la FIFA. A partir de que él fue elegido, las cosas comenzaron a hacerse un río tremendo de dinero por debajo del agua y de compra de favores, de puestos, de votos. Era algo tremendo. Y si bien nos dan como una embarradita por esta historia, más o menos como a final del segundo episodio, ahora sí nos van encaminando a lo que nos truje Chencha, el Mundial de Qatar. Porque fue algo sumamente polémico. Fue más polémico de lo que yo me pensaba que era en un principio. Y ahí te van contando cómo fue que se dio todo. Y algo muy interesante del documental, que debo romper una lanza a favor de él, es que tanto la gente como los jefes, los que organizaron las cosas por parte del lado de Qatar, salen a dar la cara en la serie documental. Ellos salen a hablar y dar su versión de la historia, así como el mismísimo Sepp Blatter sale en el documental. Ellos dan sus versiones, las que son supuestamente las legales, pero por medio de reporteros, gente que trabajó para la FIFA, gente que trabajó para Qatar, te van contando la que se supone es la verdadera historia, y es donde se ve todo, pues toda la corrupción que hubo detrás de ahí. Pero es muy interesante verlo a través de los ojos de Blatter y de la gente que trabajó en Qatar. Bueno, que sigue trabajando en lo de Qatar. Yo pienso que de las mejores cosas que le puede suceder a un país es ser anfitriona de un mundial. Es algo tremendamente bueno que impulsa la economía a niveles insospechados, porque obtienes fideicomisos, obtienes dinero, la FIFA te proporciona dinero y empiezan a llegar las marcas una detrás de otra, los anunciantes, los vendedores. Me imagino que el negocio, la hostelería se vuelve una mina de oro, sobre todo si estás relativamente cerca de algún lugar donde se vaya a llevar a cabo algún juego. O sea, es algo tremendo. Pero como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la cuestión aquí es que no cualquier país puede ser anfitrión de un mundial. Tienes que tener la infraestructura para hacerlo. Si el país no está al 100% listo, tiene que estar cerca para de aquí a que le toque. Ya ahora sí las fechas del mundial, ya no haya ningún pero, no haya ningún contratiempo y todo pueda llevarse de manera fluida. La cuestión aquí es que el año en que Qatar se postuló contra Estados Unidos, que anda, que si ellos no han de tener la infraestructura, si bien no valoran el deporte como mucha gente en el mundo, como lo puede ser México, como lo puede ser Inglaterra, Francia, la infraestructura la tienen. Y Qatar, que supuestamente ellos que ellos son cultura futbolística y los cabrones no tenían ni un estadio decente, pero según ellos siempre han amado el fútbol, se enfrentaban contra Estados Unidos. Y tú pensarías que Estados Unidos se lo llevaría, obviamente. Es decir, México, tenemos mejor infraestructura futbolística al menos para albergar un mundial que Qatar. Y el hecho es que Qatar ganó por votación a Estados Unidos. Ganó el mundial. Y fue algo como de ¿qué? ¿Qué? Esto levantó muchas cejas por muchas cuestiones y la siguió levantando durante todos estos años hasta hoy que estoy grabando este video, y posiblemente es algo que persiga a la FIFA de por vida. Para empezar, ¿cómo aceptan que se postule un país que no respeta los derechos humanos básicos? No mucha gente puede ir, o si puede ir, no puede ir en completa libertad. Cierta gente corre mucho peligro al estar en Qatar. Hay jugadores de fútbol que son gay, que obviamente no les van a hacer nada, pero si los ven agarrándose de la mano con alguna pareja o algo así, uy,
uy, uy, uy, cuidado. ¿Cómo es que aceptaron que el mundial fuera en un país así? Y esa es solo la base. Tú sabes que ese país no tiene la infraestructura para soportar un mundial. Lo que pasa, a ver, Qatar no es como que sea un lugar pobre, sino que tiene mucha riqueza que está muy mal dividida, como en todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí como que de plano es a la descarada lo mal dividida que está la riqueza. Y precisamente el lado rico, el lado que sí tiene dinero, se empeñó en que querían un mundial. Y durante este documental, bueno, la mitad de él al menos, vamos viendo cómo es que esto más o menos se llevó a cabo. Que un votito por aquí, sobornamos otra personita por acá, que ayudamos a comprar cierto equipo de fútbol. Ahí se van dando las cosas, por ahí se va dando la situación, y es muy interesante ver cómo se fue elucubrando todo esto para que Qatar obtuviera el mundial, y cómo es que cuando son elegidos empiezan a causar mucho impacto del malo, porque por ahí, si bien la serie documental no habla de lo que yo mencioné ahorita, los derechos humanos, sí habla de... bueno, sí habla un poco de los derechos humanos, pero no por cuestión de ser mujer o ser gay, sino de el increíble esclavismo al que estuvieron expuestos los empleados que tuvieron que construir todos los estadios, porque no tenían ningún estadio decente. Era algo tremendo, miles de muertes, y en Qatar no... esto no, o sea, son accidentes, no, esto no pasa nada, no ha habido, ¿qué incidentes? Dicen los de Qatar, y uno así como, ay, pues de los miles que hemos visto que han pasado, que han reportado, y Qatar, no, ahí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, y a pesar de que da un poco de coraje el cinismo, es muy interesante y se aprecia que los representantes de Qatar hayan ido al documental a dar su versión de la historia. Es algo muy interesante. Incluso gente que trabajó para ellos, que luego fueron muy repudiados, expusieron esto ante la prensa y te dicen cómo es que compraron estos votos. Es algo muy interesante que también da algo de coraje y puedes entender por qué hay mucha gente haciendo una especie de protesta de que no va a haber este mundial, y al ver este documental pues te da todavía mucho más coraje. Es algo muy interesante, no les quiero revelar las mejores partes, pero vale mucho la pena verlo, independientemente si no te gusta el fútbol, pero el chisme es buenísimo. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre alguno de estos documentales. Y bueno, me voy.